El 3 de mayo de 2007, una niña de 3 años desapareció de un apartamento turístico en la localidad costera de Praia da Luz, en el sur de Portugal. Su nombre era Madeleine McCann. Aquella noche, sus padres cenaban con unos amigos en un restaurante ubicado a pocos metros del apartamento donde ella dormía junto a sus 2 hermanos menores. Cuando su madre regresó para comprobar que todo estaba bien, Madeleine ya no estaba. Lo que comenzó como una búsqueda urgente dentro de un complejo vacacional pronto se transformó en una de las investigaciones por desaparición más conocidas del mundo. La noticia ocupó portadas internacionales. Participaron policías de varios países. Se revisaron miles de pistas. Y durante años, investigadores, periodistas y ciudadanos intentaron responder la misma pregunta. ¿Qué ocurrió con Madeleine McCann? A pesar del tiempo transcurrido, el caso sigue abierto. Existen sospechosos. Existen teorías. Existen investigaciones que continúan hasta hoy. Pero casi 2 décadas después, nadie ha podido reconstruir con certeza qué sucedió aquella noche en Praia da Luz. Y para entender por qué este caso sigue generando atención en todo el mundo, es necesario regresar al inicio. A los días previos a la desaparición. A unas vacaciones familiares que parecían transcurrir con total normalidad. ¿Quién era Madeleine McCann? Madeleine Beth McCann nació el 12 de mayo de 2003 en Leicester, Inglaterra. Era la hija mayor de Kate y Gerry McCann, ambos médicos. La familia vivía en la localidad de Rotley, en el condado de Leicestershire, y llevaba una vida que sus conocidos describían como tranquila y estable. En 2005 nacieron los hermanos gemelos de Madeleine, Sean y Amélie. Para entonces, Madeleine era una niña activa, curiosa y muy unida a su familia. Asistía al jardín de infancia, disfrutaba de las actividades al aire libre, según quienes la conocían, tenía una personalidad extrovertida. A comienzos de 2007, los McCann planearon unas vacaciones junto a varios amigos en Portugal. El destino elegido fue Praia da Luz, una localidad turística situada en la región del Algarve, conocida por sus playas y por recibir cada año a miles de visitantes británicos. El grupo reservó alojamiento en el complejo turístico Ocean Club, donde pasarían varios días entre actividades familiares, paseos y cenas compartidas. Nada indicaba que aquellas vacaciones fueran diferentes a cualquier otra. Sin embargo, durante la última semana del viaje, una noche aparentemente rutinaria terminaría convirtiéndose en el inicio de una investigación que continuaría durante décadas. Porque la desaparición de Madeleine McCann no comenzó con una pista extraña ni con un hecho sospechoso. Comenzó durante unas vacaciones familiares en uno de los destinos turísticos más populares de Portugal. La noche del 3 de mayo. El jueves 3 de mayo de 2007 transcurrió como cualquier otro día de vacaciones para la familia McCann. Madeleine y sus hermanos participaron en actividades organizadas por el complejo Ocean Club mientras sus padres compartían tiempo con el grupo de amigos con el que habían viajado desde el Reino Unido. Al llegar la noche, los niños fueron llevados al apartamento donde se alojaba la familia. Madeleine dormía en una habitación junto a sus hermanos gemelos, que entonces tenían 2 años. Poco después de las 8:30 de la noche, Kate y Gerry McCann se reunieron con 7 amigos para cenar en el restaurante del complejo turístico. El lugar se encontraba a aproximadamente 50 metros del apartamento. Aunque no podían ver directamente el interior del alojamiento, los adultos habían acordado regresar periódicamente para comprobar que los niños estuvieran bien. Durante la cena, varios integrantes del grupo realizaron esas revisiones. Según las reconstrucciones posteriores, Gerry McCann visitó el apartamento alrededor de las 9 de la noche y no observó nada fuera de lo normal. Los niños seguían dormidos. Minutos después, otro miembro del grupo pasó por la zona y declaró haber visto a un hombre caminando con una niña en brazos, aunque en ese momento nadie relacionó aquella escena con una desaparición. A las 10 de la noche aproximadamente, Kate McCann se levantó de la mesa para realizar una nueva revisión. Cuando entró en el apartamento, notó que la puerta de la habitación estaba más abierta de lo habitual. Al acercarse a la cama de Madeleine, descubrió que estaba vacía. Los gemelos continuaban dormidos. Madeleine había desaparecido. Kate regresó inmediatamente al restaurante para alertar a los demás. En cuestión de minutos, amigos, empleados del complejo y turistas comenzaron a buscar por los alrededores. Lo que inicialmente parecía una situación confusa se transformó rápidamente en una emergencia. Y mientras decenas de personas recorrían calles, jardines y edificios cercanos, las autoridades recibían el aviso que daría inicio a una de las investigaciones más conocidas de las últimas décadas.
Las primeras horas de búsqueda. La desaparición de Madeleine fue reportada de inmediato. Tras la alerta de Kate McCann, los integrantes del grupo comenzaron a recorrer el complejo Ocean Club y las calles cercanas en busca de cualquier indicio de la niña. Empleados del resort, huéspedes y residentes de la zona se sumaron rápidamente a la búsqueda. Durante las primeras horas, la atención se concentró en los alrededores del apartamento. Se revisaron jardines, estacionamientos, piscinas y caminos cercanos con la esperanza de encontrar a Madeleine escondida o desorientada. Poco después, la policía portuguesa llegó al lugar e inició las primeras diligencias. Sin embargo, con el paso de los años, la actuación de las autoridades durante aquella noche sería objeto de numerosas críticas. Algunos investigadores señalaron que la escena no fue preservada de manera adecuada y que decenas de personas entraron y salieron del apartamento antes de que pudiera realizarse una inspección exhaustiva. Eso dificultó la identificación de posibles huellas, rastros biológicos u otras evidencias que pudieran resultar relevantes. Mientras tanto, las horas seguían avanzando. La búsqueda se amplió hacia zonas más alejadas de Praia da Luz. Se revisaron carreteras, terrenos vacíos y áreas cercanas a la costa. Pero no apareció ninguna señal de Madeleine. Al amanecer del 4 de mayo, la desaparición ya era tratada como un posible secuestro. La noticia comenzó a difundirse fuera de Portugal y la policía empezó a recibir información de testigos que afirmaban haber visto movimientos sospechosos durante la noche. Sin embargo, ninguna de esas declaraciones permitió localizar a la niña. Las primeras horas habían terminado sin respuestas. Y mientras la investigación intentaba reconstruir lo ocurrido en el apartamento, el caso comenzaba a atraer una atención mediática que pronto superaría las fronteras de Portugal. El caso se vuelve mundial. Durante las primeras horas, la desaparición de Madeleine era un caso local investigado por la policía portuguesa. Pero esa situación cambió rápidamente. A medida que pasaban los días sin resultados, los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia de forma constante. Las fotografías de Madeleine aparecieron en periódicos, canales de televisión y sitios web de distintos países. La familia McCann decidió realizar una intensa campaña para mantener el caso en la atención pública. Con el apoyo de familiares, amigos y organizaciones especializadas, distribuyeron imágenes de Madeleine y solicitaron ayuda para encontrar cualquier pista que pudiera conducir a su paradero. La noticia pronto llegó a millones de personas. Gobiernos, fuerzas policiales y organismos internacionales comenzaron a colaborar compartiendo información y revisando posibles avistamientos. En el Reino Unido, el caso recibió una cobertura mediática sin precedentes. Cada nueva pista, cada declaración y cada avance de la investigación ocupaban titulares y programas especiales. Mientras tanto, la presión sobre los investigadores aumentaba. La policía recibía miles de llamadas, correos electrónicos y reportes de personas que afirmaban haber visto a Madeleine o a alguien que coincidía con su descripción. La mayoría de esas pistas terminaron siendo descartadas. Sin embargo, el enorme interés internacional convirtió la investigación en una de las búsquedas de personas desaparecidas más extensas de la historia reciente. Lo que había comenzado como la desaparición de una niña en un complejo turístico de Portugal se había transformado en un caso seguido por millones de personas alrededor del mundo. Pero mientras la atención mediática seguía creciendo, los investigadores empezaban a considerar una posibilidad que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. Los propios padres de Madeleine comenzarían a estar bajo sospecha. Los padres bajo sospecha. Durante los primeros meses de la investigación, la principal hipótesis era que Madeleine había sido secuestrada. Sin embargo, a medida que avanzaban las pesquisas y la policía portuguesa no lograba encontrar pruebas concluyentes de un secuestro, la atención comenzó a dirigirse hacia el entorno más cercano de la niña. Entre ellos, sus propios padres. Kate y Jerry McCann continuaban participando activamente en la búsqueda y realizando apariciones públicas para mantener visible el caso. Pero mientras eso ocurría, los investigadores analizaban cada detalle de sus declaraciones, movimientos y actividades durante la noche de la desaparición. En septiembre de 2007, apenas 4 meses después de los hechos, la policía portuguesa tomó una decisión que sorprendió a la opinión pública. Kate McCann fue declarada oficialmente arguida, una figura legal portuguesa que convierte a una persona en sospechosa formal dentro de una investigación. Poco después, Jerry McCann recibió la misma condición. La noticia generó una enorme repercusión internacional. Por primera vez,
la posibilidad de que la desaparición no hubiera sido consecuencia de un secuestro comenzó a discutirse abiertamente en medios de comunicación de todo el mundo. Las sospechas se basaban principalmente en interpretaciones de ciertos indicios y en resultados obtenidos durante las primeras etapas de la investigación. Sin embargo, las autoridades nunca lograron presentar pruebas suficientes que permitieran formular cargos contra los padres. Los McCann negaron cualquier participación desde el primer momento y calificaron las acusaciones como infundadas. Con el paso del tiempo, la falta de evidencias sólidas empezó a debilitar la teoría que los señalaba. Finalmente, en 2008, la Fiscalía portuguesa archivó el caso y retiró la condición de sospechosos a ambos padres. La investigación regresó entonces a su punto de partida. Madeleine seguía desaparecida. No había detenidos. Y la pregunta sobre lo que ocurrió aquella noche continuaba sin respuesta. Mientras las sospechas contra los padres perdían fuerza, comenzaron a multiplicarse los reportes de personas que aseguraban haber visto a Madeleine en distintos lugares del mundo. Las pistas y los avistamientos. A medida que la investigación avanzaba sin resultados concretos, comenzaron a llegar reportes de posibles avistamientos de Madeleine desde distintos países. Algunos testigos afirmaban haber visto a una niña con características similares en Portugal durante los días posteriores a la desaparición. Otros aseguraban haberla visto en España, Marruecos, Bélgica, Francia e incluso en lugares mucho más alejados de Europa. Cada nueva pista era analizada por las autoridades. En algunos casos, los investigadores viajaron para entrevistar testigos y verificar información. También se revisaron grabaciones de cámaras de seguridad, registros de hoteles y documentos de viaje. Sin embargo, la gran mayoría de los reportes terminaron siendo descartados. Algunas personas habían confundido a Madeleine con otras niñas. Otras declaraciones resultaron ser inexactas o imposibles de verificar. Con el paso de los años, el número de posibles avistamientos siguió aumentando. La difusión mundial de la fotografía de Madeleine hizo que miles de personas prestaran atención a cualquier parecido físico. Eso generó una enorme cantidad de información para revisar, pero muy pocas pistas realmente útiles. Entre todas ellas, algunas recibieron especial atención mediática y llegaron a ocupar titulares internacionales durante semanas. Sin embargo, ninguna permitió determinar con certeza qué había ocurrido después de la noche del 3 de mayo de 2007. Mientras tanto, las investigaciones continuaban en distintos países y las autoridades seguían recibiendo nuevos reportes. Pero después de años de búsqueda, una realidad comenzaba a imponerse. Ninguna de las pistas había logrado localizar a Madeleine. Y mientras las esperanzas de encontrar respuestas disminuían, crecían las críticas hacia la forma en que se había conducido la investigación desde el principio. Los errores y las críticas a la investigación. Con el paso de los años, una parte importante del debate sobre el caso Madeleine McCann dejó de centrarse únicamente en la desaparición y comenzó a enfocarse en la propia investigación. Diversos especialistas, periodistas y antiguos investigadores cuestionaron algunas de las decisiones tomadas durante las primeras horas y los primeros días del caso. Una de las críticas más frecuentes estuvo relacionada con la preservación de la escena. Según varios informes posteriores, numerosas personas entraron y salieron del apartamento después de que se descubriera la desaparición. Amigos de la familia, empleados del complejo y agentes participaron en las primeras búsquedas antes de que se realizara una inspección completa del lugar. Para algunos expertos, eso pudo haber dificultado la recolección adecuada de evidencias. También hubo cuestionamientos sobre la coordinación entre las distintas agencias involucradas. A medida que el caso crecía, participaron autoridades portuguesas, británicas y posteriormente otros organismos internacionales. Sin embargo, varios observadores señalaron que la comunicación entre equipos no siempre fue eficiente y que algunas líneas de investigación tardaron demasiado en desarrollarse. Otro punto de controversia fue el tiempo que pasó antes de que ciertas pistas fueran verificadas o descartadas. Con miles de reportes llegando desde distintos países, los investigadores tuvieron que dedicar enormes recursos a revisar información que, en muchos casos, resultó irrelevante. La presión mediática tampoco ayudó. Cada avance, filtración o rumor recibía una cobertura inmediata en la prensa internacional. Eso provocó que la investigación estuviera sometida a un nivel de atención poco habitual para un caso de desaparición. Con el paso de los años, tanto las autoridades portuguesas como las británicas reconocieron que existían aspectos de la investigación que podrían haberse manejado de otra manera. Sin embargo,
nunca hubo consenso sobre cuánto influyeron esos errores en la posibilidad de resolver el caso. Lo cierto es que, más de una década después de la desaparición, la investigación seguía abierta y sin una respuesta definitiva. Pero esa situación comenzaría a cambiar cuando las autoridades identificaron a un hombre que, según los investigadores, podía estar relacionado con lo ocurrido aquella noche. Su nombre era Christian Bruckner. Christian Bruckner. Durante años, la investigación avanzó entre pistas descartadas, nuevas búsquedas y teorías que nunca pudieron ser confirmadas. Sin embargo, en 2020 las autoridades alemanas anunciaron un giro que volvió a colocar el caso en los titulares internacionales. Los investigadores identificaron como principal sospechoso a Christian Bruckner, un ciudadano alemán con antecedentes por diversos delitos, incluidos robos y agresiones sexuales. Bruckner había vivido en la región del Algarve durante varios años y se encontraba en Praia da Luz en la época de la desaparición de Madeleine. Según los investigadores, los registros telefónicos situaban su teléfono móvil en las inmediaciones del complejo Ocean Club durante la noche del 3 de mayo de 2007. Además, las autoridades descubrieron que había utilizado vehículos y propiedades en la zona durante aquel periodo. Con el avance de la investigación, la policía alemana comenzó a considerar la posibilidad de que Madeleine hubiera sido víctima de un crimen. Aunque las autoridades afirmaron contar con elementos que vinculaban a Bruckner con el caso, gran parte de esas evidencias nunca fue revelada públicamente. Esa falta de información generó numerosas preguntas. Mientras algunos observadores consideraban que la investigación finalmente había encontrado una dirección clara, otros señalaron que aún no existían pruebas suficientes para presentar cargos relacionados con la desaparición de Madeleine. Christian Bruckner negó cualquier participación en el caso. Hasta la fecha, no ha sido condenado por la desaparición de Madeleine McCann. A pesar de ello, continúa siendo la principal persona de interés para las autoridades alemanas. Las investigaciones han incluido nuevas búsquedas, análisis de propiedades vinculadas al sospechoso y revisiones de información recopilada durante años. Sin embargo, incluso después de identificar a un principal sospechoso, las preguntas más importantes siguen sin respuesta. ¿Qué ocurrió exactamente aquella noche? ¿Qué pruebas poseen realmente los investigadores? ¿Y por qué, después de tantos años, el caso continúa sin resolverse oficialmente? Para entenderlo, es necesario observar cuál es la hipótesis que manejan actualmente las autoridades y que creen hoy los investigadores sobre el destino de Madeleine McCann. Lo que creen hoy los investigadores. Casi 2 décadas después de la desaparición de Madeleine McCann, los investigadores continúan trabajando sobre una hipótesis principal. Las autoridades alemanas consideran que Madeleine fue víctima de un crimen y que Christian Bruckner podría estar relacionado con lo ocurrido. Desde 2020, la Fiscalía alemana ha liderado gran parte de las investigaciones más recientes. Durante este tiempo, se han realizado nuevas búsquedas en Portugal, se han analizado propiedades vinculadas al sospechoso y se ha revisado información recopilada a lo largo de los años. Sin embargo, muchas de las evidencias que manejan los investigadores no han sido reveladas públicamente. Por ese motivo, gran parte de la información disponible proviene de comunicados oficiales y declaraciones realizadas por las autoridades. A pesar de que los investigadores han expresado en varias ocasiones su convicción sobre la responsabilidad de Bruckner, hasta ahora no se han presentado cargos relacionados directamente con la desaparición de Madeleine. Esa situación ha generado preguntas tanto entre periodistas como entre especialistas que siguen el caso. Por un lado, las autoridades afirman que continúan reuniendo pruebas. Por otro, la ausencia de una acusación formal mantiene abiertas muchas dudas sobre lo que realmente ocurrió. Lo que sí parece existir hoy es un mayor consenso que en los primeros años de la investigación. Las hipótesis que involucraban a los padres han perdido fuerza y ya no forman parte de las principales líneas de investigación. La atención se concentra ahora en determinar si existe evidencia suficiente para demostrar qué sucedió después de que Madeleine desapareciera del apartamento aquella noche. Pero incluso con años de trabajo, cooperación internacional y nuevas investigaciones, la pregunta central permanece sin respuesta. Madeleine McCann nunca fue encontrada. Y mientras esa respuesta siga faltando, el caso continuará siendo uno de los mayores misterios criminales de las últimas décadas. Han pasado muchos años desde aquella noche en Praia da Luz. Sin embargo, la historia de Madeleine McCann sigue lejos de terminar. 19 años después. Han pasado 19 años desde la desaparición de Madeleine McCann. Desde aquella noche del 3 de mayo de 2007, la investigación ha involucrado a autoridades de varios países,
miles de entrevistas, cientos de búsquedas y una enorme cantidad de recursos destinados a encontrar respuestas. A lo largo de los años surgieron sospechosos, teorías y nuevas líneas de investigación. Algunas fueron descartadas. Otras continúan siendo analizadas. Sin embargo, el resultado sigue siendo el mismo. Madeleine nunca ha sido encontrada. La familia McCann ha mantenido activa la búsqueda durante todo este tiempo. Cada aniversario de la desaparición es acompañado por nuevos mensajes públicos, campañas de concienciación y llamados para que cualquier persona con información relevante se comunique con las autoridades. Mientras tanto, las investigaciones relacionadas con Christian Bruckner continúan desarrollándose en Alemania. Aunque los investigadores sostienen que siguen trabajando sobre una hipótesis principal, el caso permanece oficialmente sin resolver. Para una generación completa, Madeleine McCann pasó de ser una noticia de actualidad a convertirse en uno de los casos de desaparición más conocidos del mundo. Su fotografía continúa siendo reconocida en numerosos países. Y su nombre sigue apareciendo cada vez que surge una nueva pista o una nueva búsqueda. Después de casi 2 décadas, muchas preguntas siguen abiertas. ¿Qué ocurrió dentro y fuera del apartamento aquella noche? ¿Qué sucedió después de la desaparición? ¿Y si algún día será posible conocer la verdad completa? Porque a pesar de los años, de los avances tecnológicos y de una de las investigaciones más extensas de la historia reciente, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué ocurrió con Madeleine McCann? Desde 2007, la desaparición de Madeleine McCann ha sido objeto de investigaciones en varios países, miles de horas de trabajo policial y una atención mediática pocas veces vista en un caso similar. Se han seguido innumerables pistas. Se han investigado diferentes hipótesis. Y se han señalado distintos sospechosos. Pero ninguna de esas líneas ha permitido reconstruir con certeza lo que ocurrió aquella noche en Praia da Luz. Hoy, casi 20 años después, el caso continúa abierto. Y mientras no exista una respuesta definitiva, la desaparición de Madeleine McCann seguirá siendo uno de los mayores misterios criminales de nuestro tiempo. Porque algunas investigaciones terminan con una explicación. Y otras permanecen abiertas mientras las preguntas siguen superando a las respuestas. La historia de Madeleine McCann es una de ellas.